Y precisamente para hablar de todos estos temas, los más importantes para usted, cómo le afecta el bolsillo, los bonos que puede recibir, estamos con el ministro de Hacienda por primera vez en el Buenos Días a Todos, Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido, ministro. Comencemos con eso que veíamos aquí al final, porque la nota bien lo decía, más de 10 veces el presidente de la República dijo lo importante de la reforma tributaria para poder llevar a cabo todas estas cosas o promesas de este discurso. Efectivamente, ¿es tan relevante la reforma tributaria si no la logran aprobar, que es bastante difícil, como decían ahí? ¿No se podrían hacer cosas como reforma previsional, aumento de PGU, entre otras? Bueno, la dificultad o facilidad en realidad no es algo que esté definido de manera abstracta. Tiene que ver con las personas, con los partidos, con los sectores políticos, con los parlamentarios que concurren a estas decisiones. Así que creo que eso me parece que no es algo exógeno a todos nosotros. Y el presidente, para efectos de estructurar esa conversación, lo que él planteó es ir más allá de lo que se discutió en la Cámara de Diputados cuando se rechazó el proyecto. En esa oportunidad estuvimos, es cierto, 8 meses trabajando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero hablamos solamente de impuestos. Lo que el presidente planteó ayer fue, preguntémonos primero qué es lo que es necesario financiar, qué costos tiene y cuánto de eso podemos financiar con la reforma tributaria. Y eso creo que es un camino más, llamémosle, más equilibrado, más inclusivo y que tiene más que ver con, que se conecta más directamente con las necesidades de la gente. Por otro lado, el presidente también dio señales de flexibilidad. Él dijo, no solamente respecto a la reforma tributaria, también respecto a la reforma previsional, dijo, acá nadie puede aspirar a conseguir el 100% de lo que quiere, todos tenemos que estar dispuestos a ceder. Esa disposición también la tiene el gobierno no pretende insistir sobre exactamente el mismo proyecto que se rechazó en la Cámara de Diputados. Sabemos que tiene que tener cambios importantes, pero esos cambios tienen que venir de un diálogo, tienen que venir de un diálogo en el cual cada uno, ¿cierto?, plantee sus prioridades de gasto, qué es lo que valora, qué es lo que no le gusta de las propuestas tributarias, y con seguridad vamos a encontrar un espacio común, pero para eso hay que sentarse a conversar, hay que tener esa disposición. Ministro, perdón, pero a propósito de lo que usted decía, una vez que se rechaza la idea de legislar de la reforma tributaria, automáticamente, lo dijo usted, lo dijo el presidente, lo dijeron parlamentarios también, incluso yo me recuerdo del oficialismo, que se iba a comenzar con una conversación, ¿verdad?, con distintos actores, incluso con empresarios, en fin, para tratar de agilizar. ¿En qué quedó eso? ¿Y qué tanto agua en la piscina puede haber para justamente concretar la reforma tributaria, como lo decía la Mari, y el presidente lo reiteró varias veces? Si no se logra aquello, va a ser bien complejo, por ejemplo, en avanzar en materias súper importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones. Sin duda. Bueno, esa conversación ya empezó. Por eso, pero ¿y qué va? ¿Cómo ha ido avanzando, digamos? Claro, esa conversación se estructuró en 2 niveles. Primero, se hizo un diálogo social con representantes de los grandes empresarios, con representantes de las pymes, de trabajadores, de profesionales del área tributaria, contadores, abogados. Ese fue un proceso que duró alrededor de 3 semanas, que se desarrolló que concluyó ya hace 2 o 3 semanas atrás, y que apuntó justamente en la dirección que estábamos conversando, es decir, primero, validar una serie de principios sobre los cuales debería estructurarse nuestro sistema tributario. En segundo lugar, identificar necesidades de gasto, dimensionarlas. Luego, plantear cuánto de eso se puede financiar con esfuerzos de ahorro, eficiencia dentro del sector público. Y finalmente, cuánto requiere de financiamiento tributario. Eso ya se hizo, las conclusiones se difundieron. Y también el segundo elemento fue una ronda de conversaciones con los distintos partidos políticos. Eso concluyó hace unos 10 días atrás con una reunión que tuvimos con Renovación Nacional y con la UDI. Nos juntamos con los republicanos, con los partidos de gobierno, demócratas, democracia cristiana, etc. Y ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos con la idea de generar un pacto tributario, con todos sus elementos, y como son los pactos, pues uno se pone de acuerdo en una serie de temas, pone la firma y luego lo traduce en proyectos de ley. Ministro, ¿qué le diría a aquellos que
particularmente desde la oposición, dicen que hay un chantaje implícito en aquello, porque es decir, necesitamos la reforma tributaria para todas estas cosas que son buenas, cuando le dicen, y se lo gritaban ayer al presidente, que la reforma era mala, lo habrá escuchado, usted estaba ahí, que le dicen el proyecto era malo, que fue lo que ocurrió la vez anterior, que no es que no queramos avanzar en favor de estos términos, sino que la forma en la cual estamos recaudando no es la adecuada. Eso por un lado. Y segundo, ¿dónde queda, aparte de la necesidad de recaudar más, el tema de la gestión? Se ha hablado mucho de 94.000 nuevos empleados públicos, un aumento del 8,6%. Eso tiene que ver con apretarse el cinturón o, por ejemplo, con la gestión de las empresas del Estado, como ENAP, por ejemplo, que tiene una deuda muy grande. Sí, bueno, respecto a lo primero, yo creo que el tener que generar los ingresos para financiar gastos no es un chantaje, es una cuestión de sentido común. Yo creo que es algo que cierto pasa en cualquier familia, en cualquier empresa, en cualquier organización. No, pero lo que dicen, sabemos que se necesita la plata, pero la forma de recaudar no es buena porque trae daños aparejados. Es que busquemos entonces alternativas en las cuales no genere esos daños. Si alguien piensa que hay alguna de las medidas que estaban propuestas en la reforma tributaria que generaban ese daño, bueno, la sacamos de la mesa. Y la reemplazamos por otra cosa. Y la segunda parte, el tema de los ahorros del Estado. ¿Es verdad que se ha aumentado en 8,6% la contratación de personal del Estado, 94.000 nuevos puestos de trabajo? Claro, bueno, antes de ayer la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda publicó el informe trimestral de empleo público. A diferencia de estas cifras que se citan, que provienen de una encuesta en que la gente se autodeclara si es del sector público o sector privado, en la información que publicamos nosotros es un censo, es el total de trabajadores de toda la administración central, o sea, los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales, las policías, las Fuerzas Armadas, todo eso suma más o menos 500.000 de personas. Todo el personal de la salud. Y en esa cifra, respecto del trimestre anterior, o sea, respecto al último trimestre del año pasado, hay una reducción. Y respecto del primer trimestre del 2022, que también fue el último trimestre del gobierno anterior, hay un aumento de 4.000 personas. Esas son las cifras que publicó. No 94.000, como se ha dicho. No 94.000 personas. Lo de ENAP, se habla, por ejemplo, de la eficiencia de las empresas del Estado. Se ponía a propósito del caso de los balones de gas, el ejemplo de ENAP, que tiene una deuda gigantesca. ¿Cómo conversa lo voy a decir así entre comillas, la mala gestión de una empresa del Estado que tiene una deuda tan grande con los ahorros necesarios del Estado, considerando que necesitamos tantas lucas? Bueno, la deuda, muchas veces la deuda de las empresas públicas proviene de que el gobierno central extrae todas sus utilidades y las obliga a endeudarse para financiar sus inversiones. Eso pasó con Codelco, ¿cierto?, durante el primer gobierno del presidente Piñera, ha pasado con ENAP, ha pasado con distintas empresas públicas. Entonces la deuda no es necesariamente un indicador de ineficiencia, tiene que ver, ¿cierto?, con esta relación que tienen con el Estado, con el gobierno central. Ahora, por si acaso, si se va a citar el caso del tema de, ¿cierto?, del plan piloto del gas licuado, tengamos claros los órdenes de magnitud de las cosas. En el caso del tema del gas licuado, el total del costo del programa fue $800.000. El costo de la PGU, el aumento de la PGU a $250.000 pesos, es de $3.000 millones. Entonces los órdenes de magnitud, son totalmente diferentes. Y si se quiere hacer un esfuerzo como el de aumentar la PGU a $250.000 pesos, hay que tener ese financiamiento, 1% del producto. Ministro, no va a aparecer, uno no levanta una piedra del sector público y aparece 1% del producto. Quiero desarrollar un poquito más en instantes este mismo tema para que a la gente le quede bien claro las críticas, los pros y los contras de la reforma tributaria, pero también lo quiero llevar a los anuncios que se hicieron para la gente también que le importa mucho la plata que le va a venir al bolsillo. Entonces revisemos algunos de los anuncios, como por ejemplo el bono invierno, que se pagaría y se aumentaría en $60.000 pesos adicionales. Así es. Para que lo explique. Bueno, el bono de invierno, ¿cierto?, ya comenzó a pagarse, se paga, ¿cierto?, a adultos mayores, a más o menos 1,5 millones de adultos mayores. El monto es de $75.000 pesos y entonces ahora se va a incrementar, o va a haber un complemento que va a ser de $60.000 pesos más, que es el mismo incremento que tuvo el bono marzo, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, que se le entrega a familias, trabajadores de menores recursos. Perfecto. Seguro de cesantía también.
El seguro cesantía se van a cambiar algunos de los requisitos para girar el seguro cesantía, que van a permitir ¿cierto? Que la compensación a través del seguro sea mayor y sea durante un tiempo más largo. Así que eso para los trabajadores, ¿cierto? Que pierdan su empleo significa ¿cierto? La posibilidad de mantener su nivel de vida, sus ingresos durante un tiempo más prolongado, que es lo que uno normalmente espera de un seguro cesantía. Claro, esto que no necesita reforma tributaria, esto va sí o sí, para que a la gente le quede claro. Así es. En este caso, por ejemplo, el complemento del bono invierno cuesta más o menos 100 millones de dólares. Nuevamente, si esto lo comparamos con los 3.000 del aumento de la PGU, son otros órdenes de magnitud. Lo del bono invierno se puede absorber dentro del presupuesto, lo otro requiere ingresos adicionales. Esta flexibilización de los requisitos de acceso al seguro de garantía, de cesantía, ¿estarán cuándo ya disponibles para la gente? Eso tiene que legislarse. Confiamos en que sea un trámite rápido. El año pasado se discutió algo de ese tipo, pero formaba parte de un proyecto alternativo, ¿cierto?, al tema de los retiros de fondos de pensión y al rechazarse quedó, ¿cierto?, pendiente por un año. Ahora, ¿cierto?, volvemos con esta propuesta y creemos que no debería tener grandes dificultades en la tramitación legislativa, y una vez que ello ocurra ya inmediatamente se va a poder empezar a operar con los nuevos parámetros del sistema. Perfecto. Veamos otra lámina. Tenemos también el proyecto de ley, clase media, para Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, reducir los tiempos de espera en 40%. Claro, bueno, el tema de cuidados, ¿cierto?, es algo a lo cual, como dijo el presidente, todos en algún momento nos enfrentamos, ya sea de cuidar a otra persona, ¿cierto?, a un niño pequeño, ¿cierto?, a un adulto mayor, o nos va a tocar en algún momento a nosotros también. Y esa es una tarea que no está reconocida, ¿cierto?, institucional o económicamente. Entonces, este Sistema Nacional de Cuidados va a reconocer esta función, va a incorporar este catastro, este registro de cuidadores y cuidadoras, y ligado a eso va a poder entregar ciertos beneficios. Por ejemplo, el mismo proyecto de reforma tributaria que se rechazó, había un crédito tributario por gastos en cuidados, ¿cierto?, por las personas que le pagan a alguien para que cuide a un familiar. Y en el caso de los tiempos de espera, ya ha habido una primera reducción en tiempos de espera importante durante este año. Antes, digamos, al momento de que llegó el gobierno, los tiempos de espera eran superiores a un año para una cirugía. Ya se ha producido una reducción importante, pero la idea es ir más allá y bajar esos tiempos de espera por debajo de cualquier cifra histórica que hemos tenido nosotros y en el estándar más o menos de los países desarrollados, que es esta cifra de 200 ¿Y eso se espera? ¿Cuál es la ventana de tiempo en la cual esperan llegar a esa cifra? La ventana de tiempo es hasta final del gobierno, o sea, los próximos 2 años y medio. Perfecto. Llegar a 200 días para una cirugía como lista de espera. Y ahí sí necesitarían de la reforma tributaria. Dijeron. Claro, porque cómo se llega, ¿cierto?, cómo se reducen los tiempos de espera, se requiere, ¿cierto?, más personal, se requieren más insumos, aprovechar mejor la capacidad instalada, ¿cierto?, el equipamiento quirúrgico, claro. Todo eso requiere inversiones y requiere gasto operacional. Y ahí, ministro, para que quede bien explicado, para que volvamos a la reforma tributaria, porque dentro de las críticas, que está lo que decía Eduardo en un comienzo, que se hace a la reforma tributaria, es el fondo, ¿cierto? Pero también el momento. Entonces hay quienes dicen, no es el momento para hacer una reforma tributaria, ¿por qué no esperamos una reactivación económica? Porque en el fondo ahora hay crecimiento negativo, alta inflación, tasa de desempleo más alta, ¿por qué no se espera? Y eso que va un poquito en la línea que decía la nueva presidenta de la SOFOFA también, que echó de menos medidas de reactivación económica y con una mayor inversión, como por ejemplo o el royalty que tienen ustedes o una inversión importante en el litio. Se podría esperar una reforma tributaria y sacarla y suplirla desde ese lado. Claro, bueno, ahí hay varias cosas, ¿cierto? Porque el royalty minero, que se aprobó hace muy poco y que creo que es un buen ejemplo de acuerdos en temas tributarios, 1/3 de los recursos va a ir a municipios y regiones, y del resto hay una parte que va a contribuir a este fondo
para invertir en mejorar la capacidad operacional de las policías, o sea, para temas de seguridad ciudadana, y otra parte va a ir para inversiones en las regiones del norte del país. Eso ya está casi enteramente comprometido. Pero es un buen ejemplo de cómo se puede llegar a un acuerdo conversando, negociando, buscando soluciones creativas a las cosas. Ahora, respecto de la inversión, yo creo que tenemos que tener claro que en este momento una de las grandes limitaciones a la inversión es la incertidumbre. O sea, nosotros en Chile llevamos 4 años de incertidumbre, ¿cierto? Del estallido social, la crisis del COVID, el aumento de la inflación. Todo eso ha sido un periodo muy difícil para la gente, pero también para las empresas. Y una fuente importante de incertidumbre es el régimen tributario. O sea, no vamos a lograr que haya aumentos importantes de la inversión si es que ¿cierto? Los inversionistas están en duda sobre cuál va a ser el régimen tributario que se les va a aplicar. En el caso del royalty, es un buen momento, por lo que yo le decía antes, para hacerla ahora, o como dicen algunos, esperar la reactivación económica y hacerla después. Yo creo que este es un buen momento para reducir la incertidumbre. Es algo sobre lo cual podemos actuar. En el caso del royalty minero, mucha gente de compañías mineras me han llamado y me han dicho, por fin se resolvió este tema. Por fin se resolvió este tema, porque así proyectos que ellos tienen ahora ya pueden ponerse en marcha. Proyectos que estaban detenidos porque no se sabía cuál iba a ser el royalty que se le iba a aplicar. Lo mismo es válido para el resto de la economía. Y cuando se habla de incentivos a la inversión, en general esos incentivos a la inversión son también tributarios, pasan por el sistema tributario. Veamos otro de los anuncios que están en las láminas que vemos a continuación. Estamos conversando con el ministro Marcel. Si tiene preguntas, por favor, hágalas a través de nuestro código QR. Clase media, garantías estatales para repactar deudas bancarias, 50.000 millones para crear nuevos empleos y eliminación de tarifa de invierno. Esa tarifa de invierno es un anhelo que está ahí hace rato. Sí, bueno, es un tema que nos lo han venido planteando los parlamentarios desde hace un tiempo. Es un elemento de la estructura tarifaria que tenemos, pero que puede ser absorbida dentro de lo que es el régimen tributario de la generación y distribución de energía. El ministro, por ejemplo, eliminación de tarifa de invierno, ¿implica cambiar los contratos con las generadoras o compensar el Estado económicamente esa plata que no les va a llegar? Significa básicamente compensarlo dentro del sistema tarifario. O sea, ¿se paga en verano? No requiere un aporte de recursos públicos. Pero, o sea, como en el fondo no es que se subsidie el gobierno, sino que se va a compensar porque van a subir en el verano. O sea, no solamente hay un tema de compensación en el corto plazo, sino que hay temas de más largo plazo. Porque aquí en Chile, ¿cierto?, el costo de la generación eléctrica, por ejemplo, va a ir reduciéndose en los próximos años, producto de todo el aumento de las fuentes renovables de energía. Entonces, energías limpias. Entonces, claro, entonces uno puede ir equilibrando mejor en el tiempo. Perfecto. Y puede ir compensando en el tiempo. Pero, perdón, ministro, y entiendo, es retroactivo. Yo lo escuchaba ayer al ministro de Energía explicando en una radio de lo que va a pasar con las tarifas del 2021, del 2022 y el 2021. ¿De qué manera se va a hacer para las personas que nos están viendo y que alegan por el tema del sobreconsumo? ¿Cómo se va a compensar? Y eso que yo le explicaba de la figura de personas que sintieron que pagaron mucho más, ¿cómo se va a devolver ese dinero y a contar de cuándo? Que creo que es lo más importante, digamos. Sí, hoy hay un tema regulatorio que a mí me trasciende porque es más propio del Ministerio de Energía. Pero acá lo importante es que tenemos que acordarnos primero que ya en virtud de legislación que se aprobó hace unos meses atrás, el 90% de los consumidores van a tener aumentos muy limitados de las tarifas de electricidad durante este año. 90%. Entonces, este tema cierto, se agrega a eso que es mucho más masivo, que también tiene que ver con la estructuración de las tarifas a lo largo del tiempo. Veamos otra lámina con los anuncios que ha dado el presidente de la República el día de ayer. Para clase media, enfrentar remates de viviendas adquiridas con subsidio MIMBU, fortalecimiento del CERNAC. Fortalecimiento del CERNAC. Yo años que vengo escuchando que el CERNAC no tiene dientes, que se le trata de poner dientes, no fue aprobado. Y que le pusieron y después se lo sacaron. Claro, que tenían caries, decían los dientes. ¿Qué vamos a hacer con el CERNAC? Porque es verdad, probablemente una de las
facetas más comunes de los ciudadanos ser consumidor. Y estamos siempre en una situación de desmedro ante el reclamo. Muchas veces parece que lo que nos queda es funar por redes sociales a cierta empresa porque no me responde. Porque el CERNAC a veces no puede actuar más allá. ¿Qué medida, qué dinamita le vamos a poner al CERNAC? Claro. Primero déjeme mencionar rápidamente algo que estaba en la lámina anterior, que es el tema de las deudas. Porque, ¿cierto? Claro, porque hoy, digamos, una de las cosas que más angustia, ¿cierto?, a las familias cuando entra, ¿cierto?, una cadena de sobreendeudamiento y no ve salida, ¿cierto?, a esa situación, porque se deja de pagar una cuota, inmediatamente se van acumulando, ¿cierto?, intereses, cargos penales, etcétera. Entonces, en esto lo que vamos a hacer es ofrecer una garantía estatal para reducir el riesgo de esos créditos y permitir, ¿cierto?, que estos sean repactados con los acreedores. Perfecto. Entonces, eso es bien importante porque eso, como digo, es de las cosas que más angustian a las familias. ¿Es un proyecto de ley? Claro, eso va a requerir un proyecto de ley. Perfecto. Y en el caso del fortalecimiento del CERNAC, recordemos que, es cierto, cuando se trató de legislar sobre esto, que finalmente se cayó en el Tribunal Constitucional hace unos años atrás, básicamente el tema aquí era cómo facilitar, por un lado, la agrupación de casos, ¿cierto? Porque hay personas que reclaman, pero a veces el tema por el cual reclaman es un tema mucho más generalizado que afecta a mucha más gente, ¿no? Y por otro lado, permitirle al CERNAC aplicar algún tipo de sanción cuando se identifican ese tipo de situaciones. Por supuesto, dependiendo de la envergadura, ya tendrá que pasar a otras instancias, pero es facilitarle las cosas a la gente, que no sea una complicación adicional después del desagrado, ¿cierto?, sí, pues, de haber sido objeto de algún tipo de abuso en la compra de un producto, después tener que pasar por un proceso aún más complicado, ¿cierto?, para poder presentar su reclamo y recibir algún tipo de compensación. Seguimos viendo más láminas, ministro, de anuncios en transportes también, que es muy importante, transporte público regulado para el 60% de la población, ahí para que lo explique. Sí, bueno, hoy día, ¿cierto?, en el país tenemos situaciones en las cuales, ciudades en las cuales el transporte público está regulado, por ejemplo, típicamente en la región metropolitana, pero otras en las que no lo está. Y por lo tanto, ¿cierto?, para efectos de lo que es la fijación de las tarifas, estándares de servicio, etcétera, donde no está regulado, ¿cierto?, no hay posibilidad de asegurar un servicio de mayor calidad. Entonces, lo que señaló el presidente es que la regulación del transporte público se estaba extendiendo a más ciudades y va a continuar extendiéndose a más ciudades. En el caso de los trenes, bueno, ya sabemos que hay un plan de desarrollo de EFE que incluye, ¿cierto? Bueno, ahora muy pronto va a empezar ya a operar este tren rápido a Chillán, que va a llegar a Chillán en 3 horas y media. Van a ser los trenes más modernos de Sudamérica. Tenemos los servicios interurbanos que están actualmente operando y el tren de Santiago a Valparaíso. Y lo que ahora se ha agregado, ¿cierto?, es servicios locales, servicios de cercanía en el Maule, en la Araucanía y en los lagos. Ministro, ¿y ahí sienten que podría ocurrir alguna diferencia con la posición? Porque yo me recuerdo cuando se anunció lo del tren a Valparaíso, por ejemplo, se generó toda una discusión respecto a lo eficiente, ¿verdad? ¿Tienen previsto de alguna manera ahí que se genere una mayor negociación de lo presupuestado más allá de las intenciones legítimas que tiene el presidente en materia de transporte? Porque pareciera que incluso en campaña, cuando muestra esta idea del tren a Valparaíso y en algunos sectores de Viña del Mar, bueno, había como un ánimo por parte de él claramente, pero ¿cómo se puede conversar esa intención del presidente versus lo que ya de alguna manera algunos sectores de la oposición han mostrado resquemores? Sí, bueno, el transporte ferroviario no es algo que requiera legislación en general, porque funciona, ¿cierto?, a través de una empresa pública que es EFE. Por supuesto puede haber distintas visiones al respecto, pero es parte, digamos, de las cosas que están dentro de las facultades del Ejecutivo. Claro, ahora, pero desde la lógica del yo te doy, pero en esto, digamos, destinemos recursos hacia otro lado, digamos. A ver, estos son recursos que no compiten con recursos, por ejemplo, de la pensión garantizada universal, claro, por ejemplo. Estos son
inversiones que luego, ¿cierto?, en la operación van a recuperar alguna parte, ¿cierto?, de su costo operacional. Y yo por lo menos lo que he visto es que entre los parlamentarios, entre el mundo político, esta estrategia más pragmática de servicios locales, de servicios de cercanía, es algo que tiene bastante apoyo, ¿no? Ya no estamos en los proyectos grandiosos, es cierto, del tren de Santiago a Puerto Montt, porque además la competencia, cierto, de los buses es grande. Sí, claro. Entonces más bien se ha buscado diseños más funcionales que tengan más seguridad de tener demanda por parte de la ciudadanía. Claro, y los camioneros también han puesto sus resquemores porque, claro, de alguna manera le entran en la competencia. O sea, los camioneros, bueno, las mismas líneas férreas, ¿cierto?, que sirven para el transporte de pasajeros, sirven para el transporte de carga, ¿ah? Y en la medida que se intensifican los servicios, hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Oiga, ministro, para las mujeres que nos están viendo, uno escucha mucho en el último tiempo, pucha, está mala la cosa. Ayer en el comercio salió un montón de gente diciendo, oye, me han bajado las ventas. ¿Cómo se viene la cosa? ¿Usted está optimista? ¿Qué consejos le da a la gente? ¿Se puede endeudar? ¿Mejor no se endeude? ¿Tiene que aguantar harto tiempo más? ¿Cuál es el consejo para la gente que dice, pucha, que no ha andado bien la cosa? Claro, bueno, estamos, ¿cierto?, en un periodo en el cual venimos de una inflación muy alta, llegó a ser 14,1% en agosto del año pasado. Ahora ya hemos bajado bastante, ya estamos en 9,9%, pero todavía está muy por encima de lo que uno esperaría, muy por encima de las metas del Banco Central. Pero va a seguir bajando durante los próximos meses. Están bajando los precios de los alimentos, están bajando los precios de los combustibles. Pensemos que en el caso de los combustibles ya han bajado casi 200 pesos por litro respecto de su precio más alto. También ha bajado el precio de los aceites comestibles, ha bajado el precio de la carne. Todas esas cosas van ayudando. Ahora, por supuesto, ¿cierto?, la economía tiene que reactivarse más para ir generando más empleo. Hoy en día, endeudarse no es una muy buena alternativa porque las tasas de interés están particularmente altas, ¿no? Porque la manera en que el Banco Central busca reducir las presiones inflacionarias es subiendo las tasas de interés. Entonces hoy día las tasas de interés están en un récord en términos de su valor. Tan caro. Pero el Banco Central ha señalado que una vez que empiece a haber ya señales más definitivas de caída de la inflación, ahí ya va a empezar a bajar las tasas de interés. Ese va a ser un momento más apropiado, ¿cierto?, para tomar. ¿Pero en cuánto tiempo más? ¿Usted está optimista con lo que viene para adelante o no? Bueno, el Banco Central es autónomo, así que yo no pero para la gente y para que... Pero lo que diría es que con los datos que tuvimos de IMASEC esta semana, lo que aparece es que el consumo ha tenido una contracción más rápida de lo que se esperaba. Eso debería llevar también a una baja más rápida de la inflación y eso debería acercar el momento en el cual ¿cierto?, el Banco Central empiece a bajar las tasas de interés. Ahora, ¿cuánto va a ser exactamente? Eso lo va a resolver, ¿Ministro? Por supuesto, su consejo con toda la autonomía que tiene. Oiga, usted que fue presidente del Banco Central. Estaba al otro lado del escritorio antes, en un cargo técnico, autónomo, independiente. ¿Cómo, así en cortito, porque entiendo que ya se tiene que ir, pero cómo ha sido usted saltar al otro lado, a estar en la política, a tener que lidiar con partidos políticos, las conversaciones? ¿Es más rudo de lo que pensaba? ¿Cómo? Es un trabajo mucho más intenso, sin duda. Tiene mucho trabajo legislativo. Yo la verdad tengo la ventaja de que empecé a trabajar con el Congreso en el año 90. Era bien joven en esa época, pero por ejemplo cuando hablamos de la reforma tributaria, bueno, yo seguí la reforma tributaria del 90. Entonces eso ayuda un poco a trabajar con los parlamentarios y valorar el proceso legislativo. Yo creo que eso muchas veces, ¿cierto?, la gente se queja del Congreso porque ve la parte más complicada, ¿cierto?, las peleas, las discusiones, pero el trabajo legislativo es muy valioso y bien conducido, y cuando uno contribuye y extrae de él lo mejor, claramente los resultados siempre son de mejorar los proyectos. ¿Le gustaría hacer una carrera política? No, yo no. Me costaría mucho pensar en eso. La verdad es que yo con lo que he podido hacer desde el Banco Central, ahora el Ministerio de Hacienda, uno se siente muy cerca particularmente el Ministerio de Hacienda, muy cerca de lo que le pasa a la gente
y por lo tanto, ¿cierto? Es algo que motiva mucho y lo alienta a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos en el Buenos Días a Todos. Que esté bien. Gracias a usted. Gracias, ministro.